Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, la idea un poquito de este video es que sea introductorio a los próximos temas que vamos a estar viendo. El jueves vamos a estar viendo con Lu el pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas y también entender un poquitito de dónde surgen todas las temáticas que vemos a lo largo de todo el cuatrimestre. Si empezaron a leer el libro de Roberto Serra, El nuevo juego de los negocios, se van a dar cuenta que hay muchísima referencia a una bibliografía llamada La Quinta Disciplina, cuyo autor es Peter Senge, que tengo por acá el libro, ¿sí? No es una bibliografía obligatoria dentro de la materia, pero es una bibliografía mucho más que recomendable para su lectura, para cuando quieran. Por lo general yo soy de preguntar en todos los cursos si lo conocen o si lo estudiaron en cuatrimestres anteriores y generalmente me dicen que no. Sobre este libro está basado el desarrollo, como les decía, de El nuevo juego de los negocios. Por eso nos gusta tomarnos un tiempito como para profundizar, para ver de dónde y por qué surgen estas temáticas que nosotros estudiamos. Peter Senge, que ahora tiene alrededor de 73 años, es un muy prestigioso ingeniero que se dedica al aprendizaje organizacional y que da clases en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Escribió La Quinta Disciplina en el año 1990, como para que tengan una idea, ¿sí? Ya es un libro que tiene 30 años, pero la vigencia que tiene es, digamos, es sumamente sorprendente porque Senge en este libro, que es considerado como un quiebre de paradigma a lo que son las organizaciones tradicionales, nosotros leemos este libro en el año 2020 y decimos cómo puede ser que continuemos trabajando con ese formato tradicional y burocrático que conocemos de siempre y cómo hay autores que están trabajando en otras disciplinas y empezando a encarar a las organizaciones de una manera completamente diferente y la verdad que la mayoría de nosotros no presta atención a que realmente tenemos que empezar a trabajar de una manera completamente distinta. Una de las principales cosas que plantea Peter Senge es la siguiente, marcando una diferencia muy importante. Las organizaciones tradicionales, como nosotros los conocemos, tienen estructuras piramidales, ¿sí? Estructuras piramidales donde las decisiones son tomadas de manera vertical y lo que son las estructuras de trabajo con una división horizontal. De este formato de organización surgen famosas frases como por ejemplo yo te pago para que hagas lo que tenés que hacer y no para que pienses, ¿sí? Entonces ahí es donde Peter Senge empieza a replantearse con la ayuda de otras interdisciplinas, ¿sí? Él ha sido influenciado por muchos trabajos de lo que es la teoría de los sistemas, de lo que es la física cuántica, y nos hace entender que en todas las profesiones y en lo que él decidió empezar a investigar en profundidad, que es el management, realmente tenemos que empezar a ser interdisciplinarios y empezar a manejar temas que se refieran a otras cuestiones. Volviendo a esto que yo les decía, en estas estructuras piramidales, digamos, la decisión está tomada por quien se encuentra en la punta de la jerarquía y la persona que está en la base de la organización no, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia, no tiene ni siquiera ningún tipo de replanteo, no entiende muchas veces por qué tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer. Es simplemente cumplir con nuestra tarea. Entonces acá es donde Peter Senge hace un quiebre y nos plantea la cuestión de que las organizaciones no tienen vida propia por sí solas. Las organizaciones están compuestas por personas y el potencial, ¿sí?, que tienen todos los integrantes de una organización, el potencial que se está perdiendo a favor de tener muchos mejores resultados a nivel organizacional,
tiene que ver con no entender muchísimas de estas diferentes disciplinas en las cuales él se basa. ¿Por qué el nombre del libro La Quinta Disciplina? Él nos dice, son 5 las principales. Las vamos a ir viendo todas a lo largo de la materia, ¿sí? En profundidad. Ahora, como les decía, esto es un marco introductorio. Primero, hablar de lo que es la visión compartida dentro de la organización. Nosotros nos hemos cansado a lo largo de la materia, a lo largo de la carrera, hablar de lo que es la visión. Ahora le vamos a dar una vuelta de tuerca a este concepto para agregar lo que es la visión compartida y empezar a entender de que precisamente todos los miembros de la organización tienen que estar alineados a esa misma visión. Después nos habla del dominio personal. Ahí no vamos a ahondar demasiado a lo largo del cuatrimestre, pero lo que sí les puedo decir que él habla de la importancia del dominio personal, porque tiene que ver muchísimo primero con las emociones de las personas, con sus habilidades actitudinales y con una piedra angular fundamental que tiene que existir para cualquier organización y que primero prima en nosotros como personas. ¿Cuáles son las aspiraciones que tenemos? Las aspiraciones es las que nos llevan a cumplir una visión, las que nos llevan a cumplir objetivos y por sobre todas las cosas las que nos llevan a querer seguir aprendiendo. La próxima disciplina, la tercera disciplina que él menciona, es la del aprendizaje en equipo. La importancia que tiene el querer continuamente, querer seguir aprendiendo. Y eso es lo que está relacionado con lo que les hablaba del dominio personal. Si yo no tengo ningún tipo de motivación para estar dentro de mi trabajo y si me lo paso haciendo tareas repetitivas sin ningún tipo de replanteo ni entendiendo por qué hago lo que tengo que hacer, lo que me dicen que hacer, qué motivación a querer seguir aprendiendo voy a querer tener. Entonces acá es donde él dice, esta es la diferencia con las organizaciones tradicionales. Las nuevas organizaciones, las organizaciones del futuro, son las que tienen como ventaja competitiva, ¿sí? Ya no más una capacidad de producción, es la capacidad que tengo de seguir aprendiendo continuamente. Y en realidad la ventaja competitiva es la de cuán rápido, ¿sí? Cuán rápido tengo la capacidad para aprender en comparación con mis competidores dentro del mercado. La cuarta disciplina de la cual habla, que la vamos a tratar en muchísima profundidad, es la de los modelos mentales. Los modelos mentales nos hablan un poquitito, ¿sí?, de cómo están, de cuál es el filtro que nosotros tenemos para ver la realidad, para ver el mundo, para entender los problemas que nos rodean. Acá tiene que ver muchísimo el aprendizaje. Acá todos los temas están relacionados y todos los procesos son recursivos. Cuando yo estoy reflexionando y aprendiendo, ahí es donde tengo la capacidad de moldear mi modelo mental, de tratar de empezar a ver las cosas un poquito de manera diferente. Y la quinta disciplina, que en realidad no es, acá no hay principio ni fin, sí, entre las 5 están todas interconectadas, pero él dice, la quinta disciplina es la que le da un cuerpo coherente a toda esta teoría y esta práctica que él está plasmando en el libro. Y por eso el nombre del libro, La Quinta Disciplina, y es la que hace referencia al pensamiento sistémico. No sé si es una temática que también habrán visto en alguna otra materia, o si han escuchado hablar en otras materias o en otros lugares, pero el pensamiento sistémico es una de las piedras angulares que tenemos que tener para las organizaciones y para nuestra propia vida personal. A mí me gusta verlo como un faro o como un horizonte al cual es muy difícil alcanzar, porque no puedo decir que leo un libro y que me convierto en un pensador sistémico. Es algo es un camino en el cual yo voy trabajando y voy evolucionando para tratar de llegar
a tener una visión sistémica de las cosas de las cosas y de las problemáticas que me rodean. Él, para hablar del pensamiento sistémico, plantea una metáfora que es la que todos conocemos de que el árbol no te tape el bosque. Sí, solemos mucho repetir eso. Cuando tenemos una figura como muy encimada, no nos permite ver, tener una visión más completa del paisaje. Lo que él nos plantea es que la mayoría de nosotros sabemos que retrocediendo unos pasos, el árbol que estemos observando se va a hacer más pequeño y vamos a poder ver el bosque en una visión mucho más completa. Pero lo que él nos plantea es que la mayoría de nosotros, si retrocedemos y damos unos pasos hacia atrás, en realidad no tenemos la capacidad de ver un bosque. Lo que estamos viendo es simplemente un conjunto de árboles. ¿Y por qué nos dice esto? ¿Por qué solamente vemos un conjunto de árboles? Porque no tenemos la capacidad de ver lo que son las estructuras adyacentes invisibles. Es decir, un montón de interrelaciones que se están sucediendo, ¿sí? Aunque nosotros no tengamos la capacidad de verlo. Más adelante, Luz va a hablar, cuando hablemos de teoría del caos y lo que es la física cuántica, ella nos va a plantear y nos va a decir que la física cuántica no es ni opinión, ni filosofía, ni nada, ¿sí? Son hechos experimentales que nos demuestran, ¿sí? Que está absolutamente demostrado, estas cuestiones que yo les estoy diciendo, que no tengamos la capacidad de observar muchas cuestiones que están sucediendo con nuestros propios ojos, no significan que no estén ahí y que no estén pasando. Entonces imagínense la dificultad que implica ser un pensador sistémico y trabajar esta temática al respecto. A mí, digamos, un ejemplo súper claro, muy sencillito, me parece el siguiente para tratar de entenderlo. Yo puedo preparar mi clase de pensamiento sistémico, tengo todo mi material para dar. No es lo mismo que prepare una clase virtual, no es lo mismo que vaya a dar esa misma clase a un curso de lunes y jueves a las 7 de la mañana, a que vaya un martes y un viernes en el curso de 9 a 11. Las variables que vayan a cambiar son infinitas, ¿sí? Simplemente hablando, por ejemplo, de los cursos que son presenciales en la facultad, variables como estar a las 7 de la mañana. La mayoría de nosotros durmió muchas menos horas. Ustedes se están preocupando, la mayoría, de que después de salir a la facultad se tienen que ir a trabajar. Las dinámicas, las personalidades de cada uno de los alumnos que se van conformando dentro de los cursos. Unos tienen su personalidad en un curso, otros tienen su otra personalidad en otro curso. Entonces, todas esas interacciones que se vayan generando entre ustedes y nosotros dando la clase van a hacer que la misma temática y la misma preparación de clase termine convirtiéndose en una clase completamente diferente. Lo que pasa que, claro, por lo general nos quedamos en la superficie y lo que podemos ver y con lo que podemos palpar es que vimos el mismo tema. Pero van a haber un montón de variables que son esas estructuras adyacentes e invisibles de las cuales yo les estaba hablando, que van a hacer que el sistema se comporte de manera completamente diferente. Acá es lo que toma Peter Senge de lo que es la dinámica de sistemas, empezar a entender las organizaciones como sistemas vivos, ¿sí? Sistemas interrelacionados, interconectados dentro de la organización, y no podemos olvidarnos de que esos sistemas tienen absoluta interrelación con todas las variables que se están sucediendo por fuera, ¿sí? Ya no podemos estudiar las organizaciones no solamente de manera fragmentada internamente, sino externamente. Tenemos que entender que estamos sumamente involucrados e influenciados por lo que son clientes, proveedores, políticas de Estado, políticas económicas, puntos de inflexión como los que estamos atravesando y que realmente ninguno de nosotros se veía venir, ¿sí? Entonces, la importancia del pensamiento sistémico es empezar a dar respuestas diferentes a
problemáticas que muchas veces son comunes, ni hablar en circunstancias como las de actuales. En general, muchas veces mucha gente tiene modelos mentales muy similares y ese es el problema. A modelos mentales similares damos los mismos tipos de respuesta. Y acá la idea es que tenemos que empezar a brindar respuestas diferentes para brindar soluciones diferentes. Y ese va a ser uno de los mayores pesos de diferenciación que vamos a tener con el resto. Y para terminar, una de las cosas súper importantes que no quiero dejar de mencionar con respecto al pensamiento sistémico es nos ayuda a corrernos del lugar de víctimas, ¿sí? Acá ya no podemos echarle la culpa al otro, porque empezamos a entender que somos parte de la co-creación de la realidad. Empezamos a entender que nosotros somos parte del problema. Entonces, si yo soy parte cuando yo me quedo en el rol de víctima y le echo la culpa al otro, ahí no tengo ningún tipo de injerencia para resolver las problemáticas que me estén surgiendo. En cambio, cuando yo soy protagonista y cuando yo, les repito, soy co-creador de la realidad que a mí me está circunscribiéndose alrededor mío, ahí es donde yo tengo oportunidad, ¿sí?, de resolver, de actuar. Bueno, voy a ir cerrando un poquitito para que esto no sea demasiado extenso. Les voy a subir un pequeño pepete que tiene alguna de las imágenes, unas simples imágenes y reflexiones del libro, que son cosas de las que yo estuve hablando recién. Y bueno, y por supuesto, el jueves tenemos la clase y nos siguen consultando por Facebook. Les mando un beso grande. Chau, chau.